Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera cerca del templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Esta era la inscripción que leían los gentiles y que les prohibía ingresar al templo de Dios. Buen día. Por la gracia de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra lección Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Durante estos días vamos a memorizar Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, la nueva versión internacional. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. La semana anterior estudiamos los 10 primeros versículos del libro de Efesios capítulo 2. En esta ocasión vamos a estudiar los versículos 11 al 22. El mensaje es similar, por lo menos al principio, en la cual se habla cómo es que Dios nos encontró antes y nos llamó. ¿Cuál era nuestra condición antes de aceptar el mensaje de salvación? Efesios 2, 11 al 22 nos guía en un viaje que comienza con dos pueblos enfrentados entre sí y finaliza con un edificio, templo construido por ellos en paz juntamente, cuyo cimiento y argamasa es Cristo. La piedra principal del ángulo es Cristo. El mensaje de Efesios 2, 1 al 10 era esperado y entendido claramente por los judíos. Pero para los gentiles este era un mensaje que los excluía. Y ahora Pablo escribe los versículos 11 al 22 en el cual busca hacerles entender que ya no hay barrera de separación entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, que Cristo ha hecho de ellos un solo pueblo, les ha dado una nueva identidad porque ha creado un nuevo hombre. Y con ellos, su iglesia, su templo. ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos pueblos y los creyentes que formamos actualmente el templo de Dios? ¿Cuál es ese? ¿No? ¿Cuáles son las similitudes? Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro estudio de esta semana? Es entender que el sacrificio de Cristo nos une a todos los seres humanos, creando un nuevo hombre, creando un solo cuerpo que es su iglesia, la cual va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22 es nuestro tema de estudio. ¿Qué dicen los dos primeros versículos? Efesios 2, 11, 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Miren, aquí había una especie de tonos despectivos. Ustedes los de la circuncisión, ustedes los de la incircuncisión. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo les recuerda a los gentiles conversos cuál era su condición antes. Así como en el versículo 1 y 2 nos recuerda a todos, incluido a los judíos, les recuerda que antes estaban sumergidos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora el apóstol les recuerda que en otro tiempo los gentiles no formaban parte del pueblo de Dios. Estaban sin Cristo. Estaban sin esperanza. No eran considerados pueblo o parte de la ciudadanía de Dios. Estaban sin Dios. Los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos y los gentiles despreciaban a los judíos por su circuncisión. Ambos se despreciaban, ambos se rechazaban. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino de la salvación. ¿Cuál es el resumen que hace Pablo? Los gentiles no pertenecían al pueblo escogido por Dios. Los gentiles no tenían parte en el pacto hecho con Israel. Porque recuerden, como dice Pablo en Romanos, de Israel viene la salvación, porque a ellos Dios les entregó el pacto. Los gentiles no tenían esperanza, no temían a Dios, estaban sin Dios. ¿Cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición? ¿No? Esta historia se repite. Hoy hay mucha gente que no pertenece al pueblo de Dios, que no pertenece a la iglesia de Dios, que no tienen parte en el pacto hecho con Israel. ¿Cuál es ese pacto? Nosotros su pueblo, Él nuestro Dios. No tienen esperanza, tampoco tienen a Dios y no temen a Dios. Esa es la condición natural de la gran mayoría en la actualidad, como lo fue en el tiempo de Pablo la condición de los gentiles. Pero recuerden que Pablo está escribiendo en pasado. Acordaos que en otro tiempo, en la vida de los gentiles cristianos, los gentiles conversos, existía esa clara división, el antes y el después, el antes de entregar sus vidas a Dios y el después. Esa misma experiencia debe darse en nosotros. Nosotros, como los gentiles, antes no pertenecíamos al pueblo escogido. Antes no temíamos a Dios. Antes, la división, había esa división. Y en el tiempo de Pablo, la división entre gentiles y cristianos era bien fuerte. Aunque muchos gentiles se negaban a aceptar este rechazo. Por ejemplo, cuando Jesús ya estaba terminando su ministerio, muchos griegos fueron en busca de Jesús. Y durante el ministerio de Jesús vemos cómo muchas personas que no eran judías lo buscaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre ha obrado en el corazón de las personas. En este mundo de división, en estas circunstancias es cuando Dios actúa. Dios viene a romper esa división. Versículos 13 y 14. La reconciliación. La reconciliación es el regalo de Dios desde la cruz. Versículos 13 y 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes, sin Dios, sin esperanza, sin formar parte de ese pueblo que tenía la promesa, sin temer a Dios. Pero
ahora en Cristo Jesús. Todo eso es parte del pasado. Todo eso forma parte del pasado. Al aceptar a Jesús, tanto judíos y gentiles han encontrado el punto de unión y de fraternidad. Ya no hay esa división, ya no hay eso, tú eres incircunciso, tú eres de la circuncisión, ¿no? Esos términos despectivos, esa rivalidad, ya no hay. Los que estaban lejos, los gentiles, ahora están cerca, ahora son redimidos igual que los judíos. Judíos y gentiles dejan de lado sus hostilidades, vencen sus hostilidades, ahora tienen un nuevo estilo de vida al pie de la cruz. La cruz elimina las enemistades generando la paz. Miren lo que hace la cruz de Cristo. Nos transforma a nosotros como personas. ¿Y qué es lo que cambia la cruz en nosotros? Lo que cambia la cruz es nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Ese es el poder transformador. Físicamente nos cambia, sí, pero el cambio más profundo, el cambio radical de la cruz en nosotros es en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestra forma de pensar. Entonces la cruz eliminó las enemistades, las hostilidades, y ahora, donde había hostilidad, donde había enemistad, ahora en esos corazones se ha generado paz. Paz. Aquello que el mundo tanto busca pero no lo consigue, porque solo Dios puede crear paz. Jesús los reconcilia creando un solo pueblo. Ahora son hermanos y hermanas, una familia unida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sus creencias, sus argumentos, sus valores, su forma de hablar, su forma de relacionarse con los demás. Esa es la transformación, ese es el cambio que Dios hace en nosotros. La reconciliación se experimenta cuando los miembros de la iglesia dejan de lado cualquier diferencia. Pero ese dejar de lado no es bueno, te dejo aquí para después tomarte. Eso dejar de lado es cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra forma de pensar. Es allí donde obra el Espíritu Santo. Entonces los transformados reconocen a los otros miembros de iglesia como hermanos o hermanas amados. Jesús es el único que puede generar el milagro de la reconciliación. ¿Y cómo hace ese milagro? Miren, Jesús hizo muchos milagros. Devolvió la vista a un ciego. Devolvió la movilidad a un paralítico. Transforma, transforma. Lo muerto recibe vida. Lo que no sirve, ahora sirve. El milagro de la reconciliación es que el Señor nos da un nuevo corazón, una nueva mente. Empezamos a vivir sus leyes, sus mandamientos. Donde antes había odio, ahora hay paz, hay armonía, hay amor. Continuamos con los versículos 15 y 16. Y miren, a medida que vamos avanzando en esta lectura, se va profundizando el mensaje del apóstol. Versículos 15 y 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Prestemos atención a esta declaración. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Una nueva identidad.
una nueva persona, un nuevo estilo de vida, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mediante la cruz, insisto, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Miren, aquí se da como una especie de matrimonio. ¿Recuerdan? Cuando Dios une a Adán y a Eva, dice, serán una sola carne. Y aquí dice, serán un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Vamos a ver en los versículos 21 y 22 más adelante. Ese cuerpo es su iglesia. Su iglesia. Matando en ella las enemistades. Miren cuán profundo es este mensaje. Cristo lo que hace con nosotros es crea un nuevo hombre. Y ahora volvamos a la primera parte, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Quienes dicen que los 10 mandamientos ya dejaron de tener vigencia, dicen, ajá, aquí está con los en Efesios 2:15. Pablo dice que se está aboliendo. ¿Se está aboliendo los 10 mandamientos? ¿O se están aboliendo las leyes ceremoniales? ¿Qué es lo que hacía división entre gentiles y judíos? Los 10 mandamientos. Aquel que dice no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Es eso lo que hacía división entre judíos y gentiles? ¿O lo que hacía división entre los judíos y gentiles eran las leyes ceremoniales? ¿Y cuál es la prueba? En esta diapositiva se mencionan algunos de los mandamientos que Pablo menciona en su carta a los Efesios. Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo animó a la iglesia a seguir guardándolos? Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar o en no hurtar? ¿No? Para conseguir la unión de los judíos y gentiles, ¿qué hizo Pablo? ¿O qué es lo que hizo Jesús? Derribó. Y Pablo hace hincapié en esto, derribó la pared intermedia de separación para conseguirlo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. 2:15, según la nueva versión internacional. ¿Y abolió los 10 mandamientos? No, claro que no. Los 10 mandamientos, como Jesús lo mencionó en Mateo 5:17, son eternos, porque reflejan su carácter. Y miren, Pablo habló de estos mandamientos. En Efesios 6:2-3 hace mención al 5.º mandamiento. Vamos a tomarnos un tiempo para leer estos versículos. Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si ya fue abolido, ¿por qué Pablo haría mención al 5.º mandamiento? En el capítulo 5, versículo 3 dice, pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si ya se anularon los 10 mandamientos, ¿por qué ahora en el capítulo 5, que está después del 2, donde se supone que ya lo abolió, por qué se menciona el 7.º mandamiento? O el 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. 8.º mandamiento, no robar. 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mentir, ¿no?
Noveno mandamiento. 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El 10º mandamiento. ¿Por qué Pablo mencionaría los demás mandamientos a lo largo de su carta a los mismos efesios, donde se supone que les está diciendo que ya Jesús derribó, abolió en su carne las enemistades? Pero es interesante el versículo 2, aboliendo en su carne las enemistades. En su carne. Él abolió en su carne las leyes ceremoniales, porque Él, recuerden que es el Cordero de Dios, como lo mencionó Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios, o como lo mencionó Isaías. Él es el Cordero. Y con su muerte abolió las leyes ceremoniales, pero no se abolieron los 10 mandamientos. Y no es porque querramos decir que así es, sino porque, como vieron en los diversos versículos, el apóstol Pablo sigue mencionando los demás mandamientos. Y si vamos a la carta de Santiago, todavía lo encontramos con mayor claridad. Santiago lo llama la ley real, la ley de la libertad. La ley que generaba conflictos entre judíos y gentiles era la ley ceremonial, de la que los judíos habían hecho un medio de salvación y a la cual habían añadido sus propios preceptos. Tómese un tiempo para leer Hechos 15:5, Colosenses 2:20 al 22 y Gálatas 2:11 al 14. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Versículos 17 y 18. Estamos estudiando Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Versículos 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, le dice a los gentiles, y a los que estaban cerca, refiriéndose a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La unidad, por un mismo espíritu al Padre. Y préstese atención, está escrito con mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Jesús, el predicador de la paz. Jesús, el que siembra la paz en los corazones de las personas. Y sus hijos, su iglesia, los miembros de su iglesia, son los mensajeros de este evangelio de paz. De este evangelio de paz. Y miren, si nosotros buscamos el origen del evangelio, vamos a ver que siempre fue paz. El problema es que en el transcurso del tiempo se perdió de vista. Y los custodios del evangelio de la paz, del evangelio del amor, se volvieron egoístas, creyendo que el mensaje era solo para ellos. Pablo ve en los Efesios el cumplimiento de Isaías 52:7 y 57:19. ¿Qué es lo que dice Isaías 52:7 y 57:19? Habla acerca del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Benditos los pies de aquel que trae el evangelio de la paz. Tanto a gentiles que estaban lejos como a judíos que estaban cerca, Cristo les había anunciado a través de los apóstoles el evangelio de paz. Y hoy en día eso es lo mismo. El mensaje es el mismo. Nosotros seguimos siendo mensajeros del evangelio de paz. Y entonces aquí vale la pena preguntarse, entonces, ¿por qué hay enemistades en nuestras mismas iglesias? ¿Por qué hay grupos? ¿Por qué? Porque simple y llanamente no hemos entendido el mensaje. No hemos permitido que el Señor siembre en nosotros el mensaje de paz. Donde hay discordia, donde hay enemistad, Él siembra la paz. Jesús nos dio su paz, Juan 14:27,
Él mismo es nuestra paz, como dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Y donde quiera se predica el Evangelio, se predica la paz. Hechos 10:36. Nosotros debemos buscar la paz y procurar vivir en paz con todos. Una vez más, leamos nosotros, tomémonos un tiempo para leer estos pasajes. Hebreos 12:14. Seguid la paz sin la cual nadie verá al Señor, dice. Primera de Tesalonicenses 5:13, Romanos 12:18. Todos hablan acerca del Evangelio de la paz y cómo es que esa paz inunda el corazón del pueblo de Dios. Y esta es una prueba de que si soy o no soy parte del pueblo de Dios. Si he permitido o no que el mismo Espíritu que obra en los demás, obre también en mí. ¿Quién nos produce esa paz? Nos la produce el hecho de sabernos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Romanos 5:1. La paz. Evalúa tu vida, examina tu vida. ¿Eres un embajador de la paz? ¿Eres aquel que lleva paz? ¿O estás causando divisiones? Si eso es así, entonces hay que hacer un alto. Hay que doblar nuestras rodillas y hay que pedir que el Espíritu Santo nos convierta a nosotros también en mensajeros de paz. Y cerramos el estudio del día leyendo los últimos versículos 19 al 22. Así que, miren, así que le dice a los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Recuerdan lo que dice al principio? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de la promesa. ¿Y ahora qué le dice? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa descripción que había, hasta aquí puedes llegar. Si pasas de este punto vas a morir. Eso ya no existe. La iglesia de Dios ya no existe. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo. Es una iglesia dinámica, es una iglesia viva, no es una iglesia estática. Es una iglesia que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Va creciendo. Ahora formamos parte del templo, del pueblo de Dios. Somos su iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En la cruz Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora pueden trabajar unidos formando un edificio compacto, un edificio espiritual que constituye un templo santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene. La Biblia, la enseñanza de los apóstoles y profetas, es su fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte y hace crecer el edificio. Con este símil, Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes había muros, ahora hay armonía. Todos trabajamos juntos creciendo en el Espíritu.
la unidad. Antes sin Dios, antes lejos, ahora cerca. Ahora formamos parte del pueblo de Dios. No tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco 5, sino uno solo. Cristo Jesús. Si los hermanos italianos, franceses y alemanes se esfuerzan en parecérsele, colocarán sus pies sobre el mismo fundamento, el de la verdad. El mismo espíritu que anima el uno animará también al otro. Cristo en ellos, esperanza de gloria. Quiero exhortaros, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las diferentes nacionalidades. Esforzaos, por el contrario, en derribarlo en todas partes donde exista. Deberíamos esforzarnos por llevar a todo el mundo la armonía que hay en Jesús y trabajar con un solo fin, la salvación de nuestros semejantes. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 145. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dejó la gran comisión: vayan a todo el mundo, hagan discípulos, a todo el mundo. Y ese mensaje, ahora el apóstol Pablo lo desarrolla en su carta a los Efesios. Ya no hay separación entre judíos y gentiles. No hay separación por nacionalidad. Todos nos preparamos para el encuentro con nuestro Señor. Por eso la misión de la Iglesia de Dios, del pueblo de Dios, es preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Un pueblo cuyo mensaje es Cristo, un pueblo que anuncia la segunda venida de Cristo, un pueblo en cuyos corazones mora la paz, un pueblo cuyo mensaje es la paz y el amor que Dios quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. La expiación horizontal y la cruz y la iglesia. La expiación horizontal se refiere a cómo es que Dios derriba la pared que separa a judíos y gentiles, cómo es que Dios derriba las paredes que separan a las personas por nacionalidades, por etnias, por profesión, por lo que se pueda dar, y crea en ellos un nuevo pueblo, un nuevo ser humano, una nueva identidad. Restablece las relaciones en el marco de la armonía, la paz y el amor. Que Dios te bendiga. Amén.